Nos encontramos en la sede de ACS en Madrid para trasladarnos, para marcharnos de viaje al otro lado del charco. Nos vamos a acercar a Vancouver. ¿Y por qué desde aquí? Porque acabamos de recibir, de tener un libro que acaba de publicarse y es esa necesaria construcción de Vancouver, un nuevo volumen de la colección de ACS sobre ciudades del mundo, el 9º. Y para hablar de esto, para trasladarnos hasta esa ciudad canadiense, nos acompaña su autor, Miguel Aguiló, director de Política de Estrategia en el grupo ACS. Miguel, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, esta maravillosa obra ya está aquí sobre la mesa. El espíritu está en Vancouver, una historia de 150 años, enclave comercial, urbe cosmopolita, nacida por el trazado del ferrocarril, pero ¿por qué de entre todas las ciudades del mundo ha escogido Vancouver? Bueno, Vancouver es una ciudad muy atractiva y está en un sitio que era necesario. O sea, por eso el libro se llama así, La necesaria construcción de Vancouver. Canadá necesitaba una ciudad en ese sitio. Y eso es un poco lo que a mí me atraía, porque yo había ya trabajado en Canadá, había hecho varios libros sobre Canadá y conocía el lado atlántico, pero no el Pacífico. Y ese es un país muy largo que necesitaba asomarse al Pacífico. O sea, la razón de ser del país era establecer esa doble cara, una al Atlántico y otra al Pacífico. Y había que encontrar un sitio en el Pacífico. Era necesario construir una ciudad allí. Entonces todo empezó con los marinos. Los marinos españoles estaban reconociendo constantemente la costa del Pacífico porque por un tratado del Papa del siglo XV, del año 1493, en Tordesillas, hicieron un tratado desarrollando una bula del Papa y esa costa le correspondía a los españoles. Era monopolio de los españoles. Los españoles iban y venían por allí y cartografiaban aquello. Entonces, un marino español acabó por encontrar la costa de Canadá. ¿Cómo lo supieron que era la costa y no una pequeña isla, que era lo que les estaba pasando, un estrecho, una isla? Para aquello es un enjambre de pequeñas islas muy complejo. Y entonces se dieron cuenta de que era tierra firme porque había un gran río. Cuando hay un gran río significa que hay mucha tierra detrás, porque si no, no cabe, en una isla pequeña no cabe un gran río, ¿no? Y entonces este señor, que era un teniente de la Armada, que se llamaba Narváez, no tiene nada que ver con el de la Calle. El de la Calle es un general del 19, no tiene nada que ver, pero este Narváez se dio cuenta de que eso era un delta, que era territorio inundable, y dijo, aquí es donde hay que hacer la ciudad. Y al principio, pues claro, estuvieron unos años buscando el sitio y pusieron la ciudad en un sitio, pero lo verdaderamente importante para la existencia de Vancouver es que conectara los dos lados y necesitaban el tren. En el siglo XIX la única posibilidad, porque un canal era impensable, y era el tren. Entonces había que construir un ferrocarril entre Quebec y Montreal hasta Vancouver en el otro lado. Y había que atravesar las rocosas. Y eso era bastante complicado. Y era complicado porque el país es muy anfractuoso, o sea, es un sitio por donde no es fácil moverse. Y lo difícil en las rocosas era encontrar por dónde tenía que pasar el ferrocarril. O sea, no sabían qué valle se conectaba con cualquier otro, no había manera porque allí, con la nieve y con todo esto, el tiempo que hay, la ventana de tiempo para explorar, pues pueden ser 3 meses o 4, y el resto aquello es impracticable, ¿no? Y no acababan de encontrar por qué valle había que subir y por cuál bajar para cruzar las rocosas. Y ahí es donde nace un poco toda la complejidad de ese ferrocarril que por otro lado vinculó los dos sitios y se convirtió en el eje del país, porque por encima de ese ferrocarril hay una extensión enorme de territorio, pero vacío, no hay nada. Hay 3.000 kilómetros que solo hay pinos y osos. Muchos pinos y muchos osos, siempre los mismos, y muchos lagos y muchos ríos, pero no hay caminos, no hay poblaciones, no hay casas, no hay nada. El ferrocarril, por tanto, consiguió establecer el contacto de un lado a otro, abrir la puerta del Pacífico, y con ese Canadian Pacific Railway, ¿verdad?, se traza el origen y la esencia de Vancouver. Se fija el sitio exacto donde va a estar Vancouver y se le pone nombre, porque no tenía antes nombre. La capital de la colonia británica, que era la Columbia Británica, la parte oeste de todo el país, estaba en la isla. En una isla que en principio se llamó Isla de Quadra y Vancouver,
Quadra era el explorador español que recorría aquello y Vancouver era el explorador inglés que estaba recorriéndolo. Y entonces al final se hicieron muy amigos y la isla se llamó de Quadra y Vancouver. Y cuando descubrieron ya el sitio y dijeron aquí y cambiaron, en vez de ir a la isla, fueron al territorio, ya pusieron Vancouver a la ciudad. La isla la dejaron como la isla de Vancouver, con lo cual hay un poco de lío. Vancouver Island y la ciudad Vancouver, ¿no? Y al final el sitio estaba bastante bien, en una lengua de tierra que sale allí entre el río y hay un brazo de mar importante, y allí hicieron el primer puerto. Y eso poco a poco se fue desarrollando y la ciudad tuvo una evolución una vez que se hizo muy tarde, se hizo a finales del siglo XIX, pues se desarrolló bastante rápida. Hicieron una ciudad un poco de aluvión al principio y en un momento dado ya decidieron que había que hacerla más seriamente y se lo tomaron en serio y hicieron una ciudad ya mucho más cuidadosa, mucho más trabajada, mucho más de acuerdo con el entorno. Ellos tienen un entorno absolutamente fantástico de lenguas de río, de glaciares, de praderas, de montañas, y querían una ciudad que estuviera a tono del fantástico entorno que hay allí. Y fue cuando ya se pusieron a trabajar en serio. Está claro que ya simplemente su fundación requiere ese trabajo, ¿no?, de situarlo en el mapa, llegar, hacerlo accesible con el tren. En lo que es la evolución de la ciudad de Vancouver, según cuenta en su libro, se ve como incluso la propia arquitectura de la ciudad y ya, por tanto, de esa costa, de esa zona también del país, va evolucionando y va desarrollando todo el comercio, todo, incluso el turismo, la industria, la política bien implicada ahí dentro con esos intereses cruzados, y llega ya la creación de Vancouver y desde el primer momento parece un adelantado a su tiempo también por el contexto que les rodea, pero ese arbolado, ese verdor lo buscan desde el principio. Claro, porque ellos querían hacer una ciudad que estuviera a tono con el paisaje y estaban haciendo una ciudad muy de aluvión, muy de como fuera, ¿no? Y entonces empezaron a planificar y lo hicieron también, hicieron un planeamiento muy cuidadoso y desde muy al principio con unos valores que podían ser absolutamente actuales. Por ejemplo, fueron de los primeros urbanistas que buscaron cómo se hacía una ciudad más habitable. El concepto de ciudad habitabilidad, que ahora está con la sostenibilidad, con la resiliencia y con todo eso, ellos empezaron a hablar de estas cosas en el año 75, 77, 1975 77, que eso en Europa no se manejaba todavía, ¿no? Estaba el urbanismo de siempre, mucho más adelantado que en esos sitios, pero de estas ideas no se hablaba. Y allí sí. Y empezaron a hacer un urbanismo preguntando a la gente cómo quería la ciudad, que eso es lo más interesante, ¿no? Porque era la gente la que decía, y entonces es cuando empezaron, ellos tenían una tradición de árboles, porque en Canadá el árbol es absolutamente sustancial, la imagen del país es la hoja del arce, ¿no? Y ellos querían que hubiese muchos árboles en la ciudad y tienen una cultura de colocar los árboles y de cuidarlos fantástica, porque hay árboles de todos los tamaños, grandes, pequeños, altos, bajos, redondeados, puntiagudos, y luego de todos los colores, azul, casi violeta oscuro, luego muy clarito que casi es gris pálido, luego los verdes, todos los tonos de verde intermedios, y cada época del año eso va cambiando y se ponen amarillos, se ponen rojos, y hay árboles que hacen pasadizos en las aceras, hay árboles bajitos para que den sensación de espacio cerrado, hay árboles que compiten con las casas y tienen 10 y 12 pisos de alto. Hay un sitio que es un edificio que se llama Eugenia Place, que tiene un fuste grande arriba como un cono, como si fuese un depósito de agua, y encima de eso hay un gran árbol puesto allí. Y ese es un proyecto icónico y si quieres cuento por qué. Eso quería señalarlo porque una cosa que no estamos, ahora mismo no se está viendo, pero si se pasan las páginas, el libro realmente es un paseo por la propia Vancouver, porque ese edificio, que ahora me cuentas anécdota de esa visión del bosque, como esos edificios verdes que están incrustados en el ADN de la ciudad, evidentemente le hace totalmente diferente a lo que es la imagen de cualquier otra ciudad. Pero cuéntenos efectivamente ese pequeño licuado. Pues ese es un poco, o sea, la ciudad decidió
apostó por la densidad, es decir, construir una ciudad no muy esparcida, o si estaba muy esparcida, que se pudieran concentrar una serie de actividades para hacer una ciudad agradable, atractiva y habitable. Y entonces apostaron por las torres, por las altas torres de altura, torres que competían con los árboles, eran realmente bosques de torres, y son torres bastante finas y muy acristaladas. Y entonces en un momento dado hicieron una, y arriba colocaron un árbol que tenía el compromiso de ser exactamente la misma altura que tenían los árboles cuando no había todavía torres, ¿no? Y entonces la altura del edificio más la altura del árbol equivale a la altura de las grandes secuoyas que había allí antes de construir esa parte de la ciudad. Y tienen el compromiso de que si ese árbol se estropea o se agosta o fracasa o lo que sea, de reemplazarlo con otro con las mismas condiciones de altura. Y es difícil porque allá arriba colocar un árbol de ese tamaño pues es complicado, y cuidarlo también, ¿no? Pero lo han conseguido, y ese edificio es como un emblema, ¿no?, de lo que había y lo que se hace, lo que la ciudad intenta, que es parecerse a su entorno y que los árboles acompañen a la ciudad, por así decir, una ciudad que es de árboles de vidrio, ¿no? Entre las particularidades, es que esa anécdota del libro además me parece fascinante, la de ese libro es un roble, creo, ¿no?, que apuntaba en el libro. Es un enfoque híbrido, lo estaba señalando al principio, para mantener esa ciudad habitable, con ese verdor, con esa naturaleza, ese concepto sostenible que estaban inventando sin saberlo, pero al mismo tiempo también reconociendo a los autóctonos. Lo digo porque al mismo tiempo que la ciudad se va desarrollando, según avanzando en el libro, cuando se llevan a cabo ciertas obras, ACS tiene su compromiso con Canadá, tiene obras allí que ha estado levantando, está también la necesidad de consultar con los autóctonos en determinadas zonas, no solo de Vancouver, vamos, de Canadá, precisamente por eso, ¿no?, por esa consulta, esa conversación que también lo hace parte. Ellos han tenido un cuidado exquisito con lo que ellos llaman ahora las primeras naciones. Primero eran los nativos o los indios, y eso no acababa de encontrar su encaje, y decidieron al final llamarlo primeras naciones, que eran los pobladores de aquellos territorios, que eran un montón, un sinnúmero de etnias distintas, con distintos nombres, distintos lenguajes y distintos dialectos, y esas primeras naciones son cuidadosamente protegidas y trabajadas desde hace unos 40 o 50 años. Poco a poco han ido adquiriendo un estatus de protección muy alto, porque había la conciencia de que los primeros pobladores europeos de esos territorios no les habían tratado suficientemente bien. Ni a ellos ni a los chinos que vinieron primero de todo. Cuando se construyó el ferrocarril se trajeron trabajadores chinos, y también había un problema con los chinos, y en eso han sido en Canadá muy cuidadosos, les han dado voz en todos sitios, y cada vez que se hace una cosa hay que tratarlos bien. Y los primeros que lo hicieron bien fueron los marinos españoles, que desarrollaron una cultura de entendimiento con las primeras naciones de aquellas islas fantástica. Por eso la toponimia de todos los lugares está llena de nombres españoles. Se encuentra uno allí nombres vascos y nombres navarros y nombres catalanes por todos lados. Al avanzar en lo que son las páginas del libro y esta particularidad del carácter o de esa responsabilidad social o conciencia que ellos han ido desarrollando, a la hora de mirar lo que es la ciudad resultante, señala en el libro como, por otra parte, no es fácil de reconocer las trazas del pasado, pese a la conservación que ha tenido todo lo anterior. Pero con todo esto yo quería preguntarle, porque al final decía, ¿no?, la necesidad de la construcción de Vancouver. Llegar a Vancouver requiere sin esa gran ingeniería, esos grandes puentes, esos grandes túneles espirales que detallan en el libro. Es el cruce de las rocosas, que es lo fundamental. Sí, ahí hay muchísima ingeniería y muy atractiva, porque claro, es un entorno fantástico, y además cuando se hizo el ferrocarril, el propio ferrocarril, el Canadian Pacific Railways, se dio cuenta de que allí había que hacer paradas, porque el ferrocarril entonces tardaba casi una semana en pasar y había que dormir, y entonces había hoteles a lo largo de la línea para dormir.
Pero ellos enseguida, el ferrocarril se dio cuenta de que eso podía ser unos puntos de acceso al propio territorio mucho más atractivo de lo que estaba, ¿no? Y se dedicó a fomentar el turismo en aquellos sitios, ¿no? Y ya construyó los hoteles no exactamente al lado de la vía, sino un poquito más allá, diseñando servicios que te trasladaban desde la estación al hotel para que los viajeros pudieran dormir allí una noche o 2 noches o 3 noches, porque se empezó a componer el viaje parando en distintos sitios 1 o 2 días, y hacías un recorrido de conocimiento del país. O sea, el turismo al principio era que el mundo pudiera conocer ese país que hasta entonces estaba inexplorado. Y eso es muy bonito de ver cómo se fue colonizando el país gracias al ferrocarril, que era el punto de partida para diversos sitios y diversos que se desarrollaran, ¿no? Y ahí la ingeniería pues sí tuvo un gran papel, claro. Usted es escritor y aparte, bueno, evidentemente pertenece a esta... Yo soy ingeniero, bueno, por encima de todo. Pero eso... Con mucho orgullo de ser ingeniero de camino. Por eso digo, hoy estamos aquí por eso precisamente, porque es un experto de lo que estamos hablando y porque Vancouver es fruto de esa ingeniería que está claro que es la que reina su vida. Ahora, ya para terminar este tiempo de charla, quería preguntarle, porque va señalando cómo son hitos de la tecnología, la construcción de ciertos puentes que sustituyen incluso a otros que no se paraliza en ningún momento la vida. ¿Cree que ha sentado base, o sea, que todavía a día de hoy está hacerse allí llevando obras de enseñanza que todavía hoy pervive? ¿Cuál diría que es la aportación de esa obra? Bueno, la tecnología es verdad que ha casi modelado Vancouver. Primero fueron los marinos que conocieron el territorio y aportaron toda la novedad de la cartografía y tal. Luego llegó el ferrocarril, que aportó la tecnología que en aquel entonces era vital para poder llegar a los sitios y para estar. Luego llegó la modernidad en los años 1950 con las torres, las primeras torres que se hicieron en la ciudad, que cambiaron por completo. Aquello ya quería ser una ciudad como las del resto del mundo y empezó a salir en altura. Y al final ha llegado toda esta cultura de la sostenibilidad, la resiliencia, la comunión con la naturaleza, todo esto. O sea que la ciudad ha sido siempre muy puntera en esas cosas. Ha llegado muy tarde y ha podido aprovechar lo que había hecho muy bien, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Y ACS pues ha hecho lo que se pedía en cada momento. Cuando hacía falta un puerto allí al lado de la ciudad, pues hizo unas plataformas gigantescas con el puerto y tal. Eso la ciudad ya no podía tenerlo cerca, ya ha habido que llevarlo lejos. Ha hecho un enorme istmo larguísimo con una isla al final para que lleguen los grandes contenedores sin molestar a la ciudad. Ahora está haciendo una presa gigantesca en el río de la Paz, que es un río precioso, enorme, y que tiene un caudal de esos que no te lo puedes ni creer, ¿no? La presa no necesita ni embalse ni nada, o sea, es una presa para conseguir un cierto desnivel y poner unas turbinas gigantescas que turbinen ese flujo, produzcan energía, y produce tanta energía como para abastecer la mitad o 2/3 de la ciudad, o sea, un monstruo. Y es una obra pues casi única en el mundo, de estas pues que la gente tiene un sitio para vivir allí. Hay 4.000 trabajadores, se trabaja 24 horas diarias todos los días del año, y la gente está trabajando 10 o 12 días y entonces se van en avión y se van todos a sus casas y vuelven. O sea, es un mundo, esas obras son un verdadero universo, ¿no? Donde todo está previsto y los trabajadores se suceden unos a otros de manera que los tajos nunca se interrumpen. 24 horas del día, con luz, con sol, sin sol, con lluvia, con hielo, da igual. Aquello es una máquina que va haciendo, porque la obra requiere un esfuerzo enorme, ¿no? Miguel Aguiló es ingeniero, también escritor. Ha sido un placer este viaje por Vancouver, aunque sea desde el centro de Madrid. Director de Política de Estrategia en el Grupo ACS, un placer. Este es el 9º libro de esta parte, de esta edición de Ciudades del Mundo, la necesaria construcción de Vancouver. Esperamos el 10º. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.